El teléfono vibró en mi mano como un puñetazo en el estómago, y contesté sin mirar, solo para oír la voz de Elena rompiéndose al otro lado. Carmen, no puedo más. Esto se acaba aquí. La línea se cortó con un clic seco, y el mundo se derrumbó a mis pies en el suelo de baldosas antiguas de nuestra casa en Salamanca. Afuera, la lluvia de octubre azotaba las ventanas como si el cielo mismo llorara por mí, y en ese instante, supe que mi matrimonio, forjado en las catedrales de promesas eternas, acababa de desmoronarse en un charco de mentiras. Corrí a la cocina, donde el café se enfriaba en la taza que ella había dejado esa mañana antes de marcharse a Madrid por trabajo, y tiré todo al fregadero con un sollozo que me rasgó la garganta. ¿Cómo había llegado a esto? Elena y yo nos habíamos casado en una ceremonia íntima en la Plaza Mayor, rodeadas de amigos y familia, jurando amor bajo el reloj que marca las horas con su tañido solemne. Pero ahora, sola en esta casa que olía a jazmín marchito y a recuerdos falsos, me sentía como una extraña en mi propia vida. Llamé a Adriana, mi prima, sin pensarlo dos veces. Ella siempre había sido mi ancla en las tormentas, la que no juzgaba, la que entendía el peso de los secretos que las mujeres como nosotras cargamos en silencio. Adriana llegó esa misma tarde con su chaqueta de cuero roja empapada y una sonrisa que intentaba ser valiente pero que no ocultaba la preocupación en sus ojos verdes. Tenía 28 años, 5 menos que yo, y esa energía salvaje que solo las almas libres poseen, pelo negro corto, revuelto por el viento del Duero, y un tatuaje discreto de una rosa espinosa en la muñeca, símbolo de su lucha por ser quien era en una familia católica como la nuestra, donde las misas dominicales en la Catedral Nueva aún dictaban las normas invisibles. «Prima, ¿qué ha pasado?», me dijo abrazándome en el umbral, su voz ronca por el tabaco que fumaba a escondidas, pero con esa calidez andaluza que arrastraba de sus raíces en Sevilla, aunque viviera ahora en Salamanca por trabajo en la universidad. Le conté todo entre lágrimas, sentada en el sofá de terciopelo raído que heredamos de mi abuela, mientras ella preparaba un té de manzanilla en la cocina, como las tías lo hacen en las tardes de velorio. Elena había confesado una aventura, un error con un compañero de oficina que duraba meses, justificado por el estrés de su ascenso en la editorial. «Es que tú estás siempre tan ocupada con tus clases de literatura, Carmen», había dicho por teléfono, como si mi dedicación a enseñar en la Universidad de Salamanca fuera una excusa para su traición. Adriana escuchaba en silencio, sus manos fuertes, manos de pintora manchadas de óleo, apretando las mías. «No mereces esto, Carmen. Eres fuego puro como el sol de la mezquita en Córdoba, pero has dejado que te apaguen». Aquella noche nos quedamos despiertas hasta el alba, fumando en el balcón que da a la calle Zamora, donde las farolas proyectan sombras largas sobre los adoquines. Hablamos de todo y de nada, de las fiestas de San Juan en la ribera del río, donde bailábamos hasta desfallecer, de cómo nuestra familia, con sus cenas eternas de tortilla española y vino tinto de Ribera del Duero, ocultaba bajo la mesa los chismes sobre la prima rara que Adriana era por besar a mujeres en las barras de los bares de la calle Prior. Ella me confesó su último desamor, una profesora de arte que la dejó por un hombre más estable, y yo por primera vez admití el vacío que sentía en mi matrimonio. No era solo la cama fría, sino la ausencia de pasión, de esas miradas que queman como el flamenco en la feria de abril. Al día siguiente Adriana se instaló en la habitación de invitados, alegando que no me dejaría sola en esta guerra emocional. Me ayudó con las clases, preparaba apuntes sobre Lorca y las poetas del 27, mientras yo intentaba concentrarme en las aulas góticas de la universidad, donde los estudiantes me miraban con lástima, como si olieran la fractura en mi alma. Por las tardes paseábamos por los húmedos, los jardines junto al río, donde los sauces llorones se inclinan como confidentes. Ella me hacía reír con anécdotas de sus noches en la Latina, el barrio bohemio de Madrid, y yo le contaba de mis sueños frustrados de escribir una novela sobre amores prohibidos en la España franquista. Poco a poco su presencia se convirtió en oxígeno, sus roces accidentales al pasar el salero en la cena, un bálsamo para mi piel reseca por el llanto. Pero el secreto empezó a filtrarse como vino de una copa rota. Una noche, mientras veíamos Todo sobre mi madre en la tele, esa obra maestra de Almodóvar que siempre nos hace llorar, Adriana se giró hacia mí y dijo: «Carmen, ¿nunca has pensado en nosotras? No como primas, sino como algo más». Su voz temblaba, y en sus ojos vi un abismo de vulnerabilidad. Me quedé helada, el corazón latiendo como el tambor de una procesión de Semana Santa. Yo, con una mujer, había amado a Elena con devoción ciega, pero esto
Esto era un territorio virgen, un mapa dibujado con tinta invisible. No sé, Adri. Tengo miedo, murmuré y ella solo asintió besando mi frente como una hermana, pero su mano se demoró un segundo de más en mi mejilla. Los días se volvieron un torbellino de confusión. Elena llamaba esporádicamente prometiendo volver para arreglarlo, pero sus palabras sonaban huecas como las campanas de la torre del clavero al mediodía. Yo, meanwhile, me perdía en los ojos de Adriana, en cómo pintaba en el ático, salpicando lienzos con rojos furiosos que evocaban la sangre de las corridas, pero sin toros, solo pasión abstracta. Una tarde en la biblioteca de la universidad, donde los libros antiguos huelen a pergamino y misterio, me encontró llorando sobre un volumen de Rosalía de Castro. Me abrazó allí mismo entre las estanterías polvorientas, y sus labios rozaron los míos en un beso tentativo, salado por mis lágrimas. No lo rechacé, al contrario, respondí con una hambre que no sabía que tenía, un fuego que ardía como las hogueras de San Juan. Pero el conflicto estalló como una tormenta en la sierra de Francia. Elena anunció su regreso sorpresa una semana antes y yo, pánico en las venas, pedí a Adriana que se fuera temporalmente. No es por ti, es por... Todo esto le dije y ella, con los ojos nublados, recogió su maleta sin una palabra, dejando en la mesa un dibujo a carboncillo de nosotras dos, entrelazadas bajo la luna de Salamanca. Esa noche, cuando Elena cruzó la puerta con flores de lavanda de la alberca, fingí normalidad, pero el aire estaba cargado de mentiras. Cenamos en silencio, el jamón ibérico cortado en lonchas finas como excusas, y ella me contó de su arrepentimiento, jurando amor eterno. Yo asentí, pero mi mente volaba hacia Adriana, hacia ese beso que había despertado un dragón dormido en mi pecho. Al día siguiente, el primer choque, encontré en el bolsillo de Elena un mensaje de texto de su amante, no borrado por descuido. Te echo de menos, mi amor, decía, y el mundo se tiñó de rojo. La confronté en la cocina, platos volando como en una escena de Pedro Almodóvar, y ella admitió todo, no era un error, era un patrón, una huida de nuestra rutina asfixiante. Tú nunca me miras como antes, Carmen. Eres como una estatua en la plaza de Anaya, hermosa pero fría. Sus palabras me apuñalaron, y en la furia, le grité: ¿y si te digo que yo tampoco te miro así? ¿Que he encontrado algo real, algo que quema? No le conté de Adriana, pero el veneno ya estaba inyectado. Esa noche, sola de nuevo porque Elena se fue a un hotel en el centro, llamé a Adriana. Vino corriendo y en la oscuridad del salón, iluminado solo por la luz de la catedral lejana, nos entregamos a un abrazo que se convirtió en exploración. Sus manos en mi espalda, su aliento en mi cuello, olía a vainilla y a óleo fresco. Te quiero, Carmen. Desde siempre, susurró, y yo, ahogada en lágrimas, respondí, yo también, pero esto nos destruirá. Hicimos el amor con la ternura de quien toca un vitral frágil, sin prisas, solo piel contra piel, susurros en castellano antiguo que evocaban a Santa Teresa en su éxtasis. Fue romántico, humano, un renacer en medio del caos. Sin embargo, el secreto no duró. 2 días después, en una cena familiar en la casa de mi tía en el barrio del Hoyo, donde el cochinillo asado se reparte con risas forzadas, Elena apareció inesperadamente, tomada de la mano de su amante, un hombre anodino con traje de lana. La familia jadeó cruces santiguándose bajo las mesas, y mi tía murmuró algo sobre pecados modernos. Yo, sentada al lado de Adriana, que había venido por insistencia mía, sentí el suelo abrirse. Elena me miró con odio. He oído rumores, Carmen. Sobre ti y ella. ¿Cómo lo sabía? Una vecina chismosa, quizás, o el eco de Salamanca, ciudad de ojos y oídos. La discusión estalló en el patio, bajo las parras que gotean uvas maduras. Eres una hipócrita, le grité a Elena, mientras Adriana intentaba mediar, su voz quebrada. Esto no es sobre venganza, es sobre amor verdadero. Pero Elena, con lágrimas furiosas, soltó la bomba. Adriana siempre te ha querido, Carmen. Desde que éramos niñas en las verbenas de verano. Me lo confesó una vez, borracha en una noche de feria, y yo la rechacé por ti. Por ti, que ni siquiera lo ves. El mundo se detuvo. Adriana palideció, negando con la cabeza. Eso fue un error de juventud, Elena. No es verdad. Pero la duda se clavó en mí como una espina de rosa. Huyendo de la cena, Adriana y yo corrimos a la Plaza Mayor, donde la fuente de las ranitas gorgotea eternamente. Allí, bajo la lluvia que había empezado de nuevo, la confronté. ¿Es cierto?
¿Me has amado en secreto todos estos años? Ella lloró admitiendo una chispa infantil, un crush no correspondido que enterró por lealtad. Pero ahora es real, Carmen. No es un rebote, es destino. Yo, dividida entre rabia y anhelo, la besé con fuerza, un beso de tormenta, pero en mi interior, la semilla de la traición, no de ella, sino del destino, ya germinaba. Los días siguientes fueron un laberinto de emociones en Salamanca, ciudad de sabios y secretos, donde las murallas medievales parecen guardar confidencias de siglos. Elena se instaló en el Hotel del Parador, exigiendo el divorcio inmediato, y su familia, esos primos lejanos de Valladolid con aires de grandeza, empezaron a bombardearme con mensajes de juicio moral. ¿Has traicionado el sacramento, Carmen? ¿Qué dirá la Iglesia? Yo, que nunca fui devota ferviente, pero que crecí con el incienso de las procesiones del Corpus Christi impregnado en la piel, sentía el peso de la culpa como una capa de Semana Santa. Adriana se mudó de nuevo conmigo, esta vez sin excusas, y nuestra vida se convirtió en un ritual íntimo de sanación. Mañanas de café con churros en la Plaza del Peso, donde los ancianos juegan al dominó y nos miran de reojo, tardes de lecturas compartidas en la librería de la calle Libreros, devorando a Carmen Laforet y sus nada, que reflejaba mi vacío interior. Ella pintaba furiosamente en el estudio improvisado, creando un tríptico de nosotras, una en tonos ocres como la fachada de las escuelas menores, otra en azules profundos del río Tormes y la tercera en rojos apasionados, como el vino de la vendimia. Esto es nosotros, prima. Capas de historia, no solo un momento, me decía, y yo la creía, o quería creerlo. Pero la comprensión profunda llegó con la primera grieta real. Una noche después de una clase en la universidad donde hablé de Federica Montseny y el amor libre en la República, volví a casa exhausta y encontré a Adriana al teléfono, voz baja y tensa. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, murmuraba. Colgó al verme, pero el daño estaba hecho. Era su ex, la profesora de arte, llamando desde Barcelona para desearle suerte en su nuevo affair familiar. ¿Qué affair familiar?, le pregunté, el corazón en un puño. Adriana confesó, había mentido sobre el final de esa relación, no fue un rechazo limpio, sino una traición mutua, con cartas y promesas rotas. Pensé que te alejarías si lo sabías. Tú con tu pureza, tu matrimonio. No quería mancharte. Me sentí traicionada, no por el pasado, sino por el velo de secretos que empezaba a envolvernos. ¿Somos reales, Adri, o solo un escape para las dos? Tú huyendo de tu dolor, yo de mi ruina. Discutimos hasta el amanecer, voces ecoando en las paredes encaladas, como en las trifulcas de las tabernas de la calle Bordadores. Ella lloró golpeando la mesa con el puño, te amo, joder. Más que a nadie. Esto no es un capricho lesbiano de tabloide, es mi alma expuesta como un lienzo en blanco. Yo, temblando, la abracé, pero la duda se instaló como la niebla del otoño en el puente romano. ¿Podía confiar en alguien cuya historia estaba tejida de medias verdades? El conflicto se agudizó cuando la familia intervino. Mi tía, la matriarca con su rosario de plata y su lengua afilada como un cuchillo jamonero, nos citó a una reunión de paz en su finca en la Sierra de Béjar, donde las encinas centenarias susurran juicios. Elena estaba allí, demacrada pero altiva, acompañada de su amante, que parecía un figurante en una telenovela. Hablemos como cristianas, dijo mi tía, sirviendo vino de la bodega familiar. Pero las palabras se convirtieron en dagas. Elena me acusó de robarle a Adriana, de usar mi crisis para seducir a mi prima por venganza lésbica. Adriana saltó en mi defensa, no es seducción, es despertar. Carmen ha vivido dormida por ti, Elena, negando quién es de verdad. La revelación cayó como un rayo en noche de tormenta. Mi tía, con voz trémula, confesó que siempre supo del crush de Adriana por mí, desde las navidades en la catedral cuando éramos adolescentes y Adriana me regaló un poema escondido en una magdalena. Lo guardé por vergüenza familiar, pero ahora. Dios nos juzgará. Elena rió amargamente, ¿ves, Carmen? Siempre has sido el centro de un triángulo enfermo. Yo era la tonta que lo ignoraba. Salí corriendo al huerto, donde las manzanas caídas pudren en el suelo, y Adriana me siguió. No es un triángulo, es una línea recta hacia ti, me juró, pero yo, ahogada en ira, la empujé, ¿y si todo es una ilusión? Si solo nos unió el dolor, no el amor. Regresamos a Salamanca en silencio, el coche devorando kilómetros de autovía bajo un cielo plomizo. En casa intentamos reconstruir,
noches de conversaciones profundas, donde desentrañamos nuestras psiques como arqueólogos en las ruinas de Numancia. Yo admití mi miedo al rechazo social en Salamanca, ciudad universitaria pero conservadora, donde las parejas del mismo sexo aún provocan murmullos en las plazas, ella, su terror a la soledad, heredado de una madre que la desterró por su orientación. Somos humanas, Carmen. Rotas pero enteras juntas, dijo una noche mientras compartíamos un plato de migas extremeñas en la cama, riendo por primera vez en semanas. Sin embargo, la situación controvertida estalló en la universidad. Un estudiante hijo de un obispo local filtró rumores en las redes, profesora casada enredada con su prima lesbiana. Escándalo en la USAL. Las miradas en los pasillos se volvieron puñales y mi decano me llamó a su despacho con tapices de la Reconquista en las paredes. Carmen, tu vida privada afecta la imagen. Toma un sabático. Adriana, al enterarse, irrumpió en mi clase gritando en defensa, hipócritas. ¿Dónde está la libertad que predicáis en vuestros libros? El caos fue inmediato, protestas estudiantiles en la Plaza de las Úrsulas, banderas arcoíris ondeando junto a las de Castilla y León. En medio de aquello, un malentendido profundo nos separó. Elena, en un arrebato de manipulación, me envió fotos editadas, Adriana besando a su ex en un bar de Madrid, supuestamente reciente. Te lo advertí. Es una cazafortunas emocional, escribió. Corazón roto, confronté a Adriana en el convento de San Esteban, donde los claustros góticos amplifican los ecos del dolor. Mentira tras mentira, le grité arrojándole el teléfono. Ella, pálida como un fantasma de las edades del hombre, juró inocencia. Es del pasado, Carmen. Elena quiere destruirnos. Pero la duda me cegó y la eché de casa, puerta en cara, como un verdugo en la plaza de toros. Sola de nuevo vagué por la ciudad como un alma en pena, bebiendo vino en las cuevas de la calle San Justo, donde los minstrels cantan coplas de amores imposibles. Llamadas de amigos de mi terapeuta, una mujer sabia de Ávila que me recordaba a Santa Teresa, el amor no es posesión, Carmen. Es elección diaria. Pero el vacío era abismal, y en la quietud de la medianoche soñaba con Adriana, su risa como el repique de campanas, su tacto como el sol en las murallas. El punto de inflexión llegó en la feria de Salamanca, cuando las luces de los puestos iluminan la noche como estrellas caídas. Elena me buscó allí, entre el olor a algodón de azúcar y morcilla, proponiendo reconciliación. Podemos olvidar todo, empezar de cero. Por la familia. Su mano en mi brazo era fría, y en ese momento vi claro, era comodidad, no pasión. La rechacé con palabras firmes, no, Elena. He encontrado mi verdad aunque duela. Corrí hacia el río, donde Adriana pintaba en secreto, un lienzo de nosotras bajo la luna. Aproximadamente 1015 palabras. File 3. Allí estaba ella, pincel en mano, el caballete temblando bajo la brisa del Tormes. Perdóname, sollocé, cayendo de rodillas en la orilla fangosa. Adriana dejó caer el pincel, manchando la tierra de azul, y me levantó con brazos que olían a trementina y a hogar. No hay nada que perdonar, amor. Solo lecciones. Nos besamos bajo las estrellas, un beso de redención, salado por el río cercano, y en ese instante el malentendido se disolvió como niebla al amanecer. Las fotos eran falsas, un montaje burdo de Elena, nacida de celos y desesperación. Elegí quedarme aquí por ti, confesó Adriana. No por escape, sino por esperanza. Pero el verdadero clímax irrumpió como un toro suelto en las calles empedradas. 2 días después, en la boda de mi primo en la iglesia de la Clerecía, esos salones barrocos que parecen salidos de un sueño de Bernini, Elena apareció ebria, arrastrando a su amante y a un puñado de aliados familiares. Ladrona, gritó desde el altar, interrumpiendo los votos con un escándalo que hizo crujir las bancas de madera. La novia lloraba, el sacerdote balbuceaba en latín, y yo, de pie con Adriana a mi lado, vestida de negro elegante como una viuda de pasiones pasadas, sentí la rabia colectiva como una ola. Mi tía se levantó, rosario en mano. Basta, Elena. Has perdido el decoro castellano-leonés. El enfrentamiento fue visceral, un torbellino de acusaciones que sacó a la luz todos los secretos enterrados. Elena reveló mi infidelidad ante la familia atónita. Carmen se acuesta con su prima. Un incesto lésbico en nuestra sangre pura. Jadeos, cruces y un tío mío, rojo como el vino de toro, murmuró sobre maldición gitana.
Adriana, con fuego en los ojos, contraatacó: infidelidad. Tú que me besaste una vez en una noche de borrachera, Elena, cuando Carmen no miraba. ¿Recuerdas la verbena de 2015? Yo te rechacé por lealtad a ella, pero tú. Tú jugaste con nosotras dos. El silencio fue ensordecedor. Elena palideció, admitiendo entre sollozos: fue un error, un beso sin sentido. Pero el odio. El odio es real ahora. La bomba final. Adriana, con voz quebrada pero firme, confesó su amor antiguo por mí, no como secreto destructivo, sino como semilla de pureza. Te amé en silencio porque eras de Elena, pero ahora, libre, te elijo con todo. Yo, temblando, tomé su mano ante todos, y yo te elijo a ti. No por rebote sino por despertar. Mi matrimonio era una jaula dorada, esto es libertad aunque queme. La familia se dividió, algunos aplaudieron, lágrimas en los ojos, mi hermana menor, que siempre supo, otros se fueron, murmurando sobre pecados modernos en la España de hoy. Elena, derrotada, se derrumbó en un banco, su amante abandonándola en el caos. Perdóname, susurró, pero era tarde, el amor, una vez roto, no se pega con promesas. Salimos de la iglesia al mediodía radiante, Salamanca brillando como una joya en la corona de Castilla. Caminamos por la Rúa Mayor, donde los estudiantes nos vitorearon espontáneamente, rumores viajan rápido en esta ciudad de murallas, y nos refugiamos en un café escondido, con vistas a la Casa de las Conchas. Allí, entre tazas de chocolate espeso y croissants, planeamos nuestro futuro, yo, dejando la universidad por un año para escribir mi novela, ella, exponiendo sus pinturas en la galería de la Plaza del Poeta Iglesias. Seremos escándalo pero también leyenda, dijo Adriana, y yo reí, por primera vez sin amargura. Los meses siguientes fueron de curación profunda, salpicados de decisiones ardures. El divorcio fue un calvario legal en los juzgados de la calle Felipe Espino, con papeles que olían a tinta y a fin de era. Elena, en terapia, nos envió una carta: os deseo paz. He aprendido que el amor no se posee. La perdoné no por ella, sino por mí, liberando el rencor como se suelta un globo en las fiestas de la Virgen de la Vega. La familia se recompuso a medias, mi tía nos invitó a Navidad, con una mesa donde el cordero asado se compartió en silencio reconciliador, y mi primo, el novio, nos dedicó un brindis, por los amores valientes. Pero no todo fue rosa, hubo recaídas. Una noche en la Feria del Queso en la Plaza Mayor, un grupo de ultraderechistas nos increpó mariconas, fuera de España, escupiendo veneno como en los viejos tiempos del franquismo. Adriana, protectora, se interpuso, pero yo la detuve, no con odio, amor. Con arte. Sacó su teléfono y dibujó en vivo un grafiti digital de dos mujeres entrelazadas, que se viralizó en redes, convirtiendo el insulto en himno. Ese acto de resistencia nos unió más, recordándonos que el amor lésbico en España es un tapiz tejido con hilos de lucha, de las muchachas de la generación del 27, a las activistas del 15M. La profundidad psicológica de nuestra unión se reveló en las pequeñas cosas, terapias conjuntas en el centro de la calle Toro, donde desenterramos traumas, mi miedo al abandono, heredado de una madre viuda, su culpa por robar felicidad. Escribí capítulos de mi novela inspirados en nosotras, una historia de primas en la posguerra, amándose en sótanos durante las bombas. Adriana ilustró la portada, nosotras bajo la cúpula de las estrellas salmantinas. El final, humanitario en su imperfección, llegó un año después en la ribera del Duero durante la vendimia. Plantamos una viña juntas, símbolo de raíces compartidas, y bajo el sol de otoño, nos prometimos no con anillos, sino con votos susurrados, en las tormentas y las ferias, en los secretos y las verdades. No fue un felices para siempre de cuentos, fue real, con arrugas futuras y discusiones por el último trozo de tarta de queso. Elena encontró su camino, casándose con una mujer en Madrid, la familia evolucionó, aceptando en dosis homeopáticas. Hoy en nuestra casa renovada, con balcón al río y lienzos en las paredes, miro a Adriana dormir y sé que el escándalo valió la pena. Somos fuego y agua, prima y amante en la España que cambia despacio pero inexorable. Y en las noches de luna llena sobre la catedral, cuando el viento trae ecos de coplas antiguas, susurro, gracias por ayudarme cuando todo se derrumbó. Y por reconstruirnos juntas.